Después de ese paréntesis que hice sobre vigilar y castigar, contándoles los resultados de mi conversación con unos colegas muy juiciosos, estudiosos de Foucault, hablando de biopolítica y biopoder, continúo en esta misión con el segundo tomo de la historia de la sexualidad del mismo autor, el uso de los placeres. Habíamos señalado en La voluntad de saber, el primer tomo, cómo desafortunadamente para nosotros occidentales, aquí se constituyó una ciencia sexualis que produjo el hombre y la mujer de deseo, pero sobre todo produjo la categoría de sexo y de sexualidad a principios del siglo XIX y a finales del siglo XVIII. Antes lo que había era la carne, y en los primeros siglos de nuestra era y en el siglo IV antes de Cristo, en el apogeo del mundo helenístico, había lo que se llamaba la afrodisia. Es interesante porque en Oriente, según Foucault, lo que se constituyó fue una ars erótica, un arte de estilización en torno al erotismo y a los placeres del cuerpo, cosa que generó no un discurso de verdad sobre el sexo y la sexualidad, sino una integración a la vida de esas dimensiones gozosas, repito, del cuerpo y de los placeres del cuerpo. Foucault no tuvo mucho tiempo de analizar en detalle las civilizaciones de Japón, China, India y el mundo árabe, pero sí retrocedió al siglo IV a.C., al apogeo de la civilización helenística, al mundo griego, en este segundo tomo que vio la luz en el año 1984, para abordar ese tema, la afrodisia, es decir, aquellos gestos, contactos, miradas que rodeaban el cuerpo y los placeres del cuerpo en el mundo griego. Y a la afrodisia le agrega la cresis, que tiene que ver con el momento oportuno, con la manera como a través de textos prescriptivos que en modo alguno tenían que ver con un código moral de lo permitido y lo prohibido, sugerían una estilización de la vida para hacer uso de los placeres en los momentos más adecuados. Y en un tercer momento va a hacer uso de lo que él llama la encrateia, de tal manera que afrodisia, cresis y encrateia, que tiene que ver con el dominio de sí, lo que más adelante se llamaría la templanza, hay toda una economía del cuerpo y de los placeres del cuerpo. De tal modo que inclusive podríamos relacionar estos tres términos, afrodisia, cresis y encrateia, con algo que tiene que ver con con lo dietético, con lo económico y con lo erótico en ese mundo helenístico. Pero vayamos por partes. Es importante señalar que el mundo griego no edificó un código moral, repito, sobre lo permitido, lo prohibido, lo obligatorio, como sí lo haría el mundo cristiano, especialmente desde San Agustín. Por eso tenemos que volver sobre las confesiones de la carne y los primeros padres de la Iglesia, el cuarto tomo que dejó para la imprenta Foucault, a propósito de cómo el cristianismo nos volvió confesionales y cómo esa confesionalidad ya en el siglo XVI y XVII con los jesuitas y la dirección de conciencia nos produjo justamente como hombres y mujeres confesionales en torno a nuestro deseo. Y después las instituciones clínicas, médicas, psiquiátricas, psicológicas, pedagógicas y psicoanalíticas nos produjeron en esa ciencia sexualis, no en el ars erótica que evidentemente correspondería más a la experiencia oriental. Pero volvamos a esos siglos antes de Cristo, al siglo IV, y hablemos de manera un poco más juiciosa de esa dietética, si se quiere, de esa economía y de esa erótica del cuerpo y de sus placeres. Es importante que para los griegos, obviamente había una relación muy directa entre lo que hoy llamaríamos los dos vientres, el vientre de los alimentos y el vientre sexual, de tal manera que era muy importante tener una mesura en lo que se comía, en lo que se ingería y también en los placeres del cuerpo. Pero no había una prohibición ni una construcción en torno al cuerpo como maldad, y sobre todo no había una construcción como algo maléfico o pecaminoso o sucio o dañino
el uso de los placeres del cuerpo y particularmente la posibilidad de que existieran intercambios sexuales entre hombres. Hombres que por lo demás eran guerreros y estaban casados y tenían su mujer e hijos, pero tenían relaciones corporales, podríamos decir carnales, placer erótico con muchachos. Esa es la sociedad griega fundamentalmente. Y ese vehículo de poder tener placer erótico con muchachos en el mundo griego era para una estilización de la vida, de tal manera que el guerrero podría llegar a la templanza y a la superación de ese deseo carnal o de esa pulsión carnal hacia los muchachos gracias a ellos. Y los muchachos a su vez adquirirían la adultez, se integrarían a la sociedad y se casarían después de haber vivido esa experiencia carnal con hombres de su mismo sexo, diríamos hoy. Pero evidentemente no cabe el apelativo para los griegos del siglo IV de llamarlos homosexuales, porque repito, la sexualidad y el sexo son una invención de finales del siglo XVIII y principios del XIX. Lo que hay es una economía de los placeres, un uso de los placeres del cuerpo. Y ahí está la dimensión justamente económica, en donde hay una serie de textos prescriptivos que explora Foucault a propósito de cómo debía comportarse el marido en el matrimonio. Y llega a señalar algo que podría ser escandaloso para nuestra época. Y es que en caso de fallecimiento del guerrero, podía tener más derecho a heredar de sus bienes el amante del guerrero que su esposa e hijos. Eso evidentemente para nuestro siglo XXI, con toda la liberación sexual del mundo, es inconcebible. Entonces hay una relación permisiva de los placeres del cuerpo y por supuesto hay una administración del matrimonio en donde indudablemente está la reproducción de la especie, la integración a la sociedad, etcétera, de los hombres y sobre todo la relación entre un adulto y un muchacho. Eso es el mundo griego, eso es el mundo helenístico, que se va a prolongar un poquitico en el mundo latino. Y el tercer elemento, que es el elemento de la erótica, de esta, dijéramos, afrodicia, relaciones entre hombres, tiene que ver justamente con la seducción, con el coqueteo, con lo que era aconsejable hacer y no, con el dominio de sí para llegar al amor verdadero, que según Platón evidentemente es la sublimación del deseo corporal para entregarse al amor por la verdad, es decir, a la filosofía. Es lo que se encuentra claramente en la enseñanza moral de Sócrates, que estaba rodeado de los mancebos más hermosos, de los atletas más hermosos de Grecia, que eran sus discípulos. Él los deseaba, pero evidentemente al más bello de todos, a Alcibíades, no lo tocó aparentemente y superó ese deseo carnal como una enseñanza de las maneras como gracias al deseo de los muchachos había que sublimar esa pulsión corporal hacia los placeres más bellos que son para el mundo griego, repito, los placeres carnales, corporales por los hombres. Y obviamente aquí hay algo muy importante en esa economía del uso de los placeres, y es que el muchacho no debía ser sometido ni pasivo en una relación carnal en principio con un hombre mayor, sino todo lo contrario, vivir esa experiencia para luego integrarse a la sociedad, casarse y ser un adulto. Es evidente que en nuestro siglo XXI no vamos a volver a los griegos, es evidente que nuestra experiencia sexual es muy distinta, pero Foucault la explora un poco para señalar ya el tercer elemento que va a desencadenar luego el tercer tomo de su historia de la sexualidad, y es la inquietud de sí. Es decir, cómo después de haberse dejado guiar y no rechazar ni condenar ni volver sucio ni malo ni pecaminoso el deseo por los muchachos, el hombre griego estaba llamado a sublimar su deseo y alcanzar la templanza, la mesura de sí, y el muchacho igualmente a superar esa experiencia e integrarse en la sociedad. Esto se va a conservar, repito, en el mundo romano, y es por ello que les pido que lean un gran texto literario que indudablemente se adelanta a Foucault pero lo complementa.
de una verdadera feminista, Marguerite Yourcenar, y es Las Memorias de Adriano. Ahí ustedes van a ver el conflicto que vive ante la pérdida de un muchacho que ama profundamente a Adriano, el emperador, que se llama Antino y del que mandó a hacer cientos de estatuas que se conservan hasta nuestros días, y que murió, se suicidó, y se suicidó por celos, porque en algún momento Adriano quiso, aparentemente, o le coqueteó a otro muchacho y no a él, que era el preferido del emperador. Entonces Marguerite Yourcenar desentraña a través de una maravillosa ficción arqueológica esa historia que nos podría servir de bisagra para entender quizá ese puente entre el mundo griego y los primeros siglos del mundo romano. La inquietud de sí, algunos lo traducirán por el cuidado de sí. Pues bien, ¿hasta dónde llega esa inquietud de sí después del uso de los placeres? Es evidente que nosotros vivimos en otra época. Es evidente que vivimos una época de aparente liberación sexual, pero quizá estamos volviendo más a las confesiones de la carne y a la purificación del deseo que a un arte erótica, que sería quizá lo más liberador para nuestras sociedades después de este confinamiento, cosa que se ve bastante utópica con tanta higienización del mundo, con el uso masivo de tapabocas y guantes, en donde casi que en el mundo digital vamos a encontrar por todas partes gente que dice nada de sexo, somos digitales. Algo así como el célebre noli me tangere, no me toques, no te acerques a mí, y va a haber todo tipo de ojos inquisidores ante esa purificación del deseo. Pero nos vemos la próxima vez en La Inquietud de Sí.